participación, gracias a todos los que se están conectando. Sabemos que en estos tiempos existen un montón de actividades online bueno, que están rondando las redes sociales, y el hecho de que se estén conectando para conversar sobre la situación que se está viviendo en España como consecuencia de la crisis del COVID-19, pues realmente nos gratifica. Mi nombre es Mariale Mickelson, yo soy abogado, soy miembro del Venezuelan Business Club. Me encuentro desde Madrid y bueno, queríamos que en esta conversación sobre la situación que se está planteando en España como consecuencia del COVID-19, contáramos con una persona, bueno, con un economista que nos comente, porque más allá de todo el tema sanitario, que eso nos retumba la cabeza en todos los medios de comunicación, también queríamos o considerábamos que era importante conocer de mano de una persona conocedora de todo lo que es el tema económico, toda esta afectación que va a llevar a cabo, todas las consecuencias económicas que va a traer esta crisis, y por eso está con nosotros William Ruiz. Él es venezolano, es economista de la Universidad de Carabobo, máster y doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos aquí en Madrid, así que muchísimas gracias, William, por estar con nosotros esta tarde de hoy. Gracias, Mariale, y gracias a Nelson y por supuesto al Venezuela Business Club por la invitación y por invitarnos a compartir, sobre todo con las preocupaciones y a tratar de esclarecer un poco todas esas inquietudes que puedan tener sobre lo que van a hacer o lo que ya están siendo de cierta forma las repercusiones de esta crisis sanitaria, pero que impacta profundamente en el tejido y en la economía española. Exacto. Hoy, bueno, quisiéramos iniciar dando un repaso a las noticias que se generaron hoy en España. Hoy en España, pues bueno, alcanza la cifra de 39.000 infectados. Recordemos que España es un país con 46 millones de habitantes, con lo cual, pues, eh, es un número importante. Tenemos casi 2.800 ya fallecidos por esta crisis. Eh, la situación sanitaria se ha agravado a tal punto que dentro de las medidas que se han tomado, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se ha habilitado una pista de hielo para que funja de morgue, dado que bueno, los servicios funerarios están saturados. Esto les puede dar a ustedes una idea de la situación que estamos viviendo. El 13% de los infectados son profesionales sanitarios. Esto también nos puede dar otra idea de la situación que vivimos. La tasa de mortalidad en Madrid es el foco de la infección, la tasa de mortalidad es del 12%, dato que también es bastante preocupante, puesto que Madrid, bueno, pues además de ser la capital, cuenta con uno de los aeropuertos más importantes de Europa, y es la puerta de entrada y de salida de muchas aerolíneas y de muchos vuelos que todavía a día de hoy siguen funcionando, a pesar de que existe una restricción de vuelos dentro de la Unión Europea, pero se está permitiendo la entrada de personas nacionales españolas o nacionales europeos y o residentes en Europa que acrediten que efectivamente vienen bueno, a sus domicilios de origen, pero claro, el espacio aéreo sigue abierto, ¿no? Cosa que de cierta forma pues también preocupa. Les pongo un poco en contexto. Nosotros en España, desde el día 14 de marzo, estamos en una situación de estado de alarma. Pues bueno, durante todos estos días han sido, creo que yo he decidido no contar los días que llevo de confinamiento para no perder la cabeza, pero desde el día 14 de marzo se han venido decretando una serie de boletines oficiales por parte del Estado. Concretamente hay 4 boletines oficiales, todos ellos destinados a paquetes de medidas económicas, ayudas, paquetes de medidas que van a intentar o bien frenar el avance del virus, como el caso del confinamiento, o de cierta forma ayudar, y digo ayudar entre comillas porque ahora vamos a hablar de todos esos temas, bueno, a todo ese tejido empresarial que se está viendo afectado bueno, por estas restricciones, ¿no? Dentro de estas restricciones tenemos, bueno, el tema de la suspensión de todos los plazos administrativos,
para todas aquellas personas que ejercen el derecho, como es mi caso, todo el tema de los juicios, plazos administrativos, procedimientos judiciales, procedimientos contenciosos quedan suspendidos, salvo aquellos que pongan en riesgo la privación de la libertad de la persona, como el caso de los habeas corpus, las cédulas de enterramiento para los fallecidos, pero del resto todo el tema de extranjería, que es una de mis especialidades, se encuentran paralizados, todos los temas mercantiles, constitución de sociedades, etcétera, todas las oficinas públicas están cerradas y están cerradas hasta que finalice el estado de alarma o están cerradas hasta nuevo aviso, con lo cual lo que se nos va a presentar una vez que esto acabe va a ser un atasco administrativo interesante. Y también dentro de esos paquetes de medidas que ha lanzado el gobierno, tenemos, bueno, el tema de las opciones a esta vía laboral de estas industrias o de estas empresas que se ven, bueno, pues, con una merma en su actividad y que tienen que seguir bueno, pagándole salarios a sus empleados. Entonces, bueno, pues se han creado varias medidas, entre ellas los llamados ERTES, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, donde únicamente la empresa suspende temporalmente a su trabajador, el trabajador va a cobrar una prestación especial por parte del gobierno, sigue estando de alta en la seguridad social y una vez que finalice el estado de alarma, el empleador tiene la obligación de restituir al trabajador a su puesto de trabajo durante mínimo 6 meses, ¿no? También se han dictado, de hecho, hoy se reúne el Consejo de Ministros para hablar sobre un paquete de ayuda para los autónomos, uno de los principales afectados. Y lo digo porque yo soy autónomo y somos uno de los principales afectados por esta crisis. También hay un tema de un paquete de medidas fiscales y de ayudas en cuanto, bueno, a condonación de deudas de hipotecas, a paralización de plazos administrativos. Eh, Sin embargo, una de las dudas que más retumba es, ¿estamos ante una crisis igual, similar, parecida a esta crisis que vivimos en el 2008? Eh, pues yo no lo sé, puesto que no soy abogada y por eso quisiera que William me contara un poco, nos contara un poco si estamos ante una crisis similar, eh, qué características tiene en específico esta crisis, va a afectar al resto del mundo, va a afectar solo a España, principalmente el foco está en Europa. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva como economista? Bueno, creo que no eres economista, que sí eres abogada, ¿no? Porque dijiste que no eras abogada. Eh, bueno, estamos en presencia de una crisis en una economía, en un entorno global completamente interconectado, que desde el hecho de la propia crisis de 2008 nos demostró que la interconexión de la relación de los agentes a nivel del mundo puede en un momento crítico causar derrumbes de los indicadores bursátiles y también impactar de manera sistémica al resto de la economía. Primeramente tenemos que entender que dónde se origina esta crisis. Se origina en China, que viene a ser un agente muy importante en el marco del desarrollo de la economía y la comercialización global, y que básicamente hoy por hoy funge como fábrica del mundo. Y también, al ser una gran fábrica, también es un país con gran cantidad de habitantes que presionan fuertemente el consumo y a la demanda propiamente. Entonces, es una crisis que viene a afectar a nivel global, que afecta precisamente porque en medio del escenario sanitario para la contención propia del virus, hace necesario el confinamiento y la reducción de actividades a niveles mínimos, de manera de que se exponga muy poco a los ciudadanos y el virus se replique. Entonces, para ello se hace necesario que en muchas de las generalidades sea necesario el cese de actividades para evitar la expansión de este virus, que aún hoy por hoy no hay vacuna. Con ello, estamos hablando de una paralización de las actividades económicas en marcos tan importantes y mercados tan importantes como el asiático, como el europeo y como propiamente el estadounidense. Ante la crisis de la existencia propia de un riesgo sanitario sin precedentes y de la no existencia de una vacuna, obviamente el temor de los inversionistas y de los mercados se va a ir y se va a trasladar en buscando o tomando una actitud de salvaguarda. En momentos críticos es completamente natural que el mercado se comporte hacia activos muy seguros.
y es lo que vino sucediendo con incremento de los precios del oro o de bonos del tesoro, en este caso el tesoro estadounidense o el propio tesoro alemán, que fungen como activos de refugio y que en momentos de crisis normalmente tiende a descapitalizarse cualquier tipo de acciones y rendimientos a niveles bursátiles. Y bueno, normalmente los mercados tienden a trasladarse en ese momento hacia esa salvaguarda. Lo que empezamos viendo como el llamado cisne negro, que vino a ser un evento que desenmascara toda la estructura débil de la economía global y que dejaba a la luz las debilidades y todavía la no recuperación de la crisis global, pasa a ser afectar mucho más a aquellas economías que se encuentran en condiciones un poco más dudosas. En nuestro caso, en el caso de España, propiamente hablamos de que la economía europea en general no llegó a recuperarse o no está del todo recuperada, o si está recuperada está un poco entredicho porque el rol activo del Banco Central Europeo en el paquete de estímulos ha permitido que la economía en un momento necesario se recuperara, pero a su vez, una vez que renunció el año pasado a retirar estos estímulos para ver si realmente las economías europeas se encontraban en buen ritmo, hoy por hoy no sabemos o no podríamos decir con seguridad de que las economías se encuentren recuperadas del todo. Hay una diferencia muy necesaria establecer entre la crisis de 2008 y la de hoy, que la anterior era una crisis del sistema financiero, básicamente soportada en problemas de liquidez y solvencia del sistema financiero, y que con ello pues traía consigo grandes problemas agregados en la economía. Una conducta aprendida del 2008 y toda la evolución del marco global de la regulación ha hecho que el sistema financiero se sanee, ha hecho que el sistema financiero hoy por hoy esté en condiciones óptimas para resistir a la crisis. Además, se han creado organismos, estructuras y a nivel de supervisión y de regulación para que el sistema financiero se encuentre en condiciones óptimas y que pase pruebas de niveles de estrés cada año. Entonces, ese comportamiento aprendido de 2008 nos ha hecho que se creara una estructura de regulación que hoy por hoy permite que el sistema financiero se encuentre en condiciones de liquidez y solvencia mejor que la del 2008. Y siendo que esta crisis, a pesar de tener un poco de similitudes con la del 2008 por el nivel de contagio a nivel global, pues nos encuentra como un sistema financiero en condiciones para combatirla. Sin embargo, esta es una crisis que por su naturaleza, que indica un parón de la actividad productiva, va a someter a mayor riesgo a aquellos sectores y estructuras productivas de las economías que tengan que ver forzadas a paralizar las actividades, que tengan que ser forzados a paralizar todo lo que sería el desarrollo de su línea de negocio, y que difícilmente, una de las cosas más preocupantes es que todavía no hay un deadline, como todavía no se sabe cuál va a ser el día después de la recuperación, pues básicamente al trabajar con esa incertidumbre, con este shock tan fuerte a nivel del paro productivo, pues los empresarios se van a encontrar en un desierto de imposibilidades para poder llegar a ese día después de la recuperación. Mira, te pregunto, William, porque has hablado de que hemos aprendido, entre comillas, desde el punto de vista de lo que sufrimos en la crisis del 2008. Pregunto, ¿la economía española está habilitada, está facultada para soportar una crisis como la que creemos que se pudiera avecinar como consecuencia de esta crisis sanitaria? ¿Ves la economía española fuerte para soportar esta carga, para soportar este golpe, este choque que estamos viviendo? El problema es que muchas de las condiciones no se aprenden o no se generan las medidas hasta que no surgen las crisis. Por ejemplo, hoy España se encuentra a nivel del sistema financiero bastante bien y sólido. De hecho, se crearon instituciones, marcos reguladores que permitieron que exista hoy por hoy una sanidad a nivel del sistema financiero. Pero la realidad es que la economía todavía tiene tareas pendientes a nivel de desarrollo de problemas coyunturales, perdón, estructurales, y que acometen a un momento crítico de que la economía se pueda poner en riesgo. Hoy, lo que está en tela de juicio no es la solidez del sistema financiero,
sino la viabilidad del sistema y tejido productivo español. La economía española carece de un sector mucho más desarrollado y que tenga una robustez de liquidez para soportar procesos críticos en momentos como este. La economía española es básicamente una economía desarrollada en torno al sector pyme. El sector pyme representa alrededor del 98% del sector empresarial y de la economía española. Y las empresas grandes españolas a nivel global terminan siendo empresas medianas. ¿Qué pasa en condiciones críticas? En condiciones críticas, una empresa grande tiene posibilidades de afrontar situaciones malas en periodos de quizás un mes o un semestre que vengan derivados de algún problema a nivel productivo o que vengan derivados de algún fallo en plan de negocio. Tienen capacidad de, con esa liquidez que genera, absorber esos problemas, pero para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, para esos pequeños bares, restaurantes negocios de pequeñas personas, tener una mala semana puede representar el no pagar a los trabajadores a fin de mes. Tener un mal mes puede representar el cierre del negocio y la posibilidad de pagar impuestos. Pasa que no se ha venido dando la solidez suficiente para que la economía se recupere en términos absolutos. Es decir, el Banco Central Europeo inyectó gran volumen de liquidez desde el 2008 y ha seguido haciéndolo, pero esta liquidez no ha servido para que la economía propiamente ande sola. Por el contrario, ha servido como una especie de muleta que luego de un periodo necesario de recuperación no ha permitido que se desarrollen los músculos propios del cuerpo. Y hoy por hoy es crítico que cuando se quiten esas muletas, evidentemente la economía no va a estar en condiciones. No. Lo preocupante de todo esto es la cantidad de negocios y de sector pyme que está comprometido por el parón y por la capacidad de poder recuperarse una vez más después de esta crisis. Claro, mira, yo, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, voy a poner un ejemplo. Dentro de todo este paquete de medidas que se tomaron a raíz del 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma en España, una de las medidas fue cerrar, mandar a cerrar por orden del Estado, no por voluntad propia, sino por orden del Estado, todos aquellos restaurantes o todos aquellos comercios, bueno, bares, cafeterías, restaurantes, pubs, discotecas, etcétera. Entonces, claro, imagínate, yo tengo un restaurante, acabo de emprender un negocio, tendré, pues, no sé, 8, 9 meses, estoy todavía, bueno, intentando sobrellevar, tengo una plantilla, bueno, una plantilla modesta de unas 5 o 6 personas, me veo en esta situación y claro, yo recurro a, antes de despedir, ¿no? Porque el teletrabajo no lo puedo emplear en este tipo de casos, no puedo disminuir jornada ni poner la reducción de jornada porque el gobierno me ha mandado a cerrar mi establecimiento. Entonces recurro al ERTE, que es el expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, yo a mis trabajadores les suspendo temporalmente, mientras dure el periodo del estado de alarma, les suspendo temporalmente de su puesto de trabajo, les mantengo en plantilla, pero cuando llegue ese día después en que yo tenga que abrir nuevamente el restaurante, yo tengo la obligación de volver a reactivar esos contratos y de que esos 5 o 6 trabajadores que yo tengo, pues se incorporen a trabajar y yo pues ya empezar a pagarles sus salarios, sus vacaciones. Eh, ¿Cómo afronto yo esos pagos si realmente, posiblemente, al ser un sector que no es prioritario, pues cuando se acabe esta crisis, posiblemente la gente deje de comer en las calles, la gente sea un poquito más recatada en el tema económico? ¿Cómo aguanto yo ese golpe? ¿Cómo soy capaz de mantener por obligatoriedad a esos trabajadores al menos durante 6 meses, ¿no? Esa es la gran duda, la gran incertidumbre que se está generando en esas personas, en esos sectores, pymes, pequeños autónomos, emprendedores que tú acabas de mencionar. Sí, yo, o sea, una de las cosas que cabe resaltar en esta crisis y en la anterior es que tiende a verse como una crisis desde el lado de la demanda. Técnicamente, en economía,
esto se ve cuando hablamos del lado de la demanda, es que hay una caída del consumo y que lo necesario es recuperar el consumo para que el resto de la economía se recupere. La realidad es que no es así. Este tipo de crisis, tanto como la del 2008 y otras anteriores, la depresión del 30, son crisis de oferta y que deben ser solucionadas con medidas encaminadas a solventar, a recuperar la oferta. Te explico y vengo a explicar por qué. Lo que va a suceder y lo que está sucediendo con la cantidad de gente que está yéndose o que le están siendo aplicadas los procesos de ERTE es que tu condición inmediatamente está cambiando. Aunque no te despidan de inmediato, aunque lo que se esté aplicando es una medida de flexibilización laboral para evitar el despido inmediato, porque lo que pasaba con la anterior legislación laboral era que tenía grandes rigideces a la hora de la movilidad de los factores dentro de la estructura productiva. Lo que sucede es que, pues, tú estás teniendo inmediatamente una renta disponible menor y estás en una condición de alarma y crítica. Claro, Eh, porque, y perdona que te interrumpa, pero vale la pena destacar que los trabajadores que se van al ERTE, que se van a esta expediente de regulación temporal de empleo, no cobran o no cobrarán por parte del Estado el 100% de su salario, sino el sí, 70% de su salario. Entonces, tienes una reducción en tu bolsillo del 30%. sí, sí, y que en otro sentido, ¿qué sucede? A ver, la economía y los ciudadanos nos comportamos de forma bastante clara. Tú estás teniendo primero una situación, aunque sea coyuntural, de reducción de tus ingresos. Tú tienes tus obligaciones y tus derechos dentro de tu casa, bien sea dentro de tu familia o de tu ámbito privado. Lo primero que vas a hacer es establecer prioridades dentro de tu presupuesto. Y ellos van a ir destinados a cubrir en primera instancia el techo, en segunda instancia la alimentación, en otras necesidades que estén en la escala. Pero tiendes naturalmente a reducir la parte de la renta disponible que destinabas a consumo extraordinario, a gastos superfluos, entre otros. Esto, y como no hay una clara línea para saber cuándo va a mejorar la situación, tiende a ser un comportamiento en agregado. Y esto termina siendo una consecuencia que hace que el consumo se caiga, que efectivamente las familias dejen de consumir lo que antes consumían porque era un momento de prosperidad o un momento distinto a la condición crítica que estamos hoy. Ello lo que genera es que mucha gente va a dejar de ir a los bares, mucha gente va a dejar de comprar cosas que no sean estrictamente necesarias porque el momento de acción está encaminado hacia cubrir las necesidades primordiales y establecer un proceso de ahorro por cualquier previsión de contingencia. Entonces, es la realidad de lo que está pasando hoy. Es la realidad de lo que va a pasar el día después, porque mucha gente, a pesar de que no sea un despido de forma definitiva, va a recibir primero un 30% menos del salario. Segundo, vas a mantener tus obligaciones, porque tú tienes que cumplir con tus obligaciones. Y tercero, vas a tener que cubrir tus necesidades esenciales. Lo que venía a representar una cuota aparte de tu presupuesto y que destinabas a la compra, a cualquier otro tipo de actividades no esenciales, pues naturalmente se van a ver disminuidas. Y con ello vamos a tener un impacto a lo largo del consumo en estos negocios. ¿Qué era lo que nosotros estamos, y lo digo nosotros por partir de una postura mucho más enfocada a la economía de libre mercado, a la economía liberal, es que en medio de este proceso, y no por decirlo como una excepción, en España, por ejemplo, la presión impositiva y tributaria es bastante elevada. La carga sobre el emprendedor, la carga sobre la empresa, sobre el tamaño del Estado es bastante grande. Entonces, la solución o el planteamiento desde el gobierno y desde algunos afines a ellos ha sido estimular vía subsidios el consumo para que el consumo haga que haya un negocio y ese negocio a su vez crezca y prospere. Pero primero que es un estímulo artificial. Es un estímulo artificial que está viniendo en este sentido del Banco Central Europeo.
Segundo, que tú no puedes garantizar de que ese subsidio finalmente vaya a dinamizar la economía, como en efecto estamos hablando que ponemos en cuestión que la economía española se haya dinamizado. De hecho, antes de llegar a este episodio, la economía española había experimentado una baja en la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pasamos de 1.8 a una corrección de 1.6 y con serias dudas de que ese 1.6 se vaya a mantener para el segundo semestre del 2020 de este año. Y también acusaba problemas graves como lo que es ser un país con alto nivel de desempleo por encima, muy por encima de lo que es la media europea de sus colegas europeos. En España el desempleo está por alrededor de 13.7% y la media europea es algo como 7.9%. Es un problema estructural y es un problema que ha venido acrecentándose los primeros meses de este año. Es decir, antes de llegar al coronavirus, ya O sea, España ya estaba en una situación. veníamos con... Sí, ya veníamos con unas deficiencias que nos apuntaban a que ciertamente o la economía se estaba ralentizando y el proceso iba a ser bastante más crítico para poder mantener ese dinamismo que tuvimos hace dos años atrás. Lo cierto es que a nivel futbolístico la crisis nos agarra a pierna cambiada. Y al agarrarnos a pierna cambiada, pues es muy difícil poder el proceso de reacción, porque entre una de otras cosas nos agarra una incertidumbre enorme que es no saber cuándo se va a acabar la crisis sanitaria. Claro, No tiene- no saber ese punto del día después, ¿no? De hecho, hace el domingo, el gobierno, pues en principio el 14 de marzo, había decretado el estado de alarma por 15 días. El día domingo deciden prorrogar el estado de alarma, que de hecho el boletín va a salir publicado el día de hoy, que es cuando se reúne el Consejo de Ministros, y va a salir prorrogado el estado de alarma hasta el 11 de abril. Eh, pues bueno, dentro de lo que he tratado de mantenerme al día con algunos sanitarios, familiares que conozco que están trabajando en hospitales, eh, la verdad es que la expectativa o la previsión que ellos tienen es que posiblemente nos coja todo abril incluso en esta situación. Entonces ya estamos hablando de que posiblemente nos reactivemos a normalizar nuestras salidas, a poder volver a reactivar o a subir esa Santa María que habíamos bajado para mayo. Luego también España tiene un tema estacional importante y es el verano, ¿no? Que el verano suele ser esa época en la que nada funciona porque todo el mundo está de vacaciones. Entonces realmente no sé cuál es tu opinión, pero yo siento que posiblemente nos reactivemos, y no estoy diciendo al 100%, pero que posiblemente la economía española vuelva a intentar caminar ya para septiembre. Es mucho, es poco, ¿cómo lo ves tú? ¿Realmente piensas bueno, que no sé, que sea diciembre? Mira, la contracción que ya acusaba la economía española Que sea era. diciembre, no, perdona, que sea septiembre. Sí, sí, fíjate, la contracción que ya venía dándose en el Producto Interno Bruto hacía pensar de que si no había una recuperación necesaria de la economía o se emprendían algunas medidas para fortalecerla, pues incluso podíamos llegar a final de año por debajo del 1.5%. Ahora en esta situación de crisis y sabiendo que no tenemos un deadline claro, porque a pesar de que podamos decir de que la crisis sanitaria se soluciona en 15 días, todavía nos queda la tarea pendiente de todas las repercusiones a nivel productivo, a nivel empresarial. Y lo que puede suceder es que el día después de la crisis nos encontremos con que, dadas las restricciones presupuestarias de los ciudadanos y de los individuos, hay negocios que no terminen siendo rentables y que finalmente no puedan sostenerse porque el mercado para ese tipo de negocio desapareció, porque las restricciones presupuestarias hoy de las familias y en esas condiciones imponen de que realmente no está dentro del marco de prioridades. La realidad es que la caída puede ser más acusada mientras la crisis se prolongue más en el tiempo, porque es muy difícil saber en qué condición va a estar el mercado el día después de 2, 3, 4, 5 meses después. Es mucho más fácil que la economía se reactive en un periodo
de receso, digámoslo, de un mes pasando todo el problema de la crisis sanitaria, pero la realidad es que no tenemos luz de que esta crisis se vaya a solucionar en términos de ni siquiera 15 días, porque ni siquiera está desarrollada propiamente la vacuna y luego de ello toca obviamente el periodo de gracia de ver de que todos los ciudadanos se encuentren en condiciones de que no se pueda dar un segundo oleaje de virulencia. Lo que nosotros hemos digamos, de una forma propuesto, es que en medio de este proceso se libere al empresario de la carga tributaria y a nivel de los compromisos, a nivel de las administraciones, a nivel contributivo, de manera de que el propio empresario, sin el lastre de la carga tributaria y impositiva del Estado, pueda destinar esa liquidez que es propia del empresario a los procesos productivos y una vez que se incorpore esta liquidez, mejoren los ratios de solvencia y se puede desarrollar más el negocio y se pueda mantener las posiciones de puestos de trabajo y se pueda dinamizar el empleo. Una vez que se dinamiza el empleo, los ciudadanos están en proceso de tener una mayor renta disponible, de tener una certeza sobre su planificación futura y sin duda alguna, una persona con un salario, con un empleo de larga duración y con posibilidades positivas, con perspectivas positivas, pues obviamente va a poder destinar tranquilamente parte de su presupuesto a poder invertir y así dinamizar el resto de la economía. Si eso lo hacemos de esa forma, permitimos, uno, que el sector productivo tenga menos lastre y que tenga mayor capacidad y renta disponible para destinar al proceso productivo, garantizando un aumento de la productividad y procurando un aumento de la rentabilidad. Puede incorporar mayor mano de obra al trabajo. Puede incluso rescatar esa mano de obra que en este tiempo ha tenido que ir a los ERTE. Porque una cosa sí está clara, se habla de los ERTE como un proceso temporal, pero la realidad es que si al final de todo este proceso el negocio no es viable y la empresa termina quebrando, esos ERTES terminan transformándose en ERES. Esa gente termina saliendo directamente al paro. La realidad es que un negocio que al final de esta crisis no pueda recuperarse, no pueda levantar la cabeza, va a ser una destrucción de la economía, porque se destruye economía cuando cierra un negocio, y una destrucción de los presupuestos y de las economías familiares con esas personas que se van al paro. Lo que nosotros deberíamos, lo que digo nosotros en el sentido de evaluar como el Estado español, es que los empresarios tengan capacidad de liberar su propia liquidez, y, si, y por esa condonación, digámoslo así, a nivel tributario que está haciendo el Estado español, pues se pueda cubrir con los fondos que provienen del Banco Central Europeo. Solo así podemos entonces recuperar el tejido productivo español, dinamizar la economía y favorecer a que las rentas familiares sean mayores y más seguras y que puedan a su vez dinamizar el consumo. Claro, claro. Colocaba Nelson un breve inciso que si tienen cualquier pregunta, en breve vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta pueden hacerla a través del chat. Y ya como para finalizar, ese es el lado de las pymes, de los autónomos, pero siempre está la otra cara de la moneda y es aquellas personas bueno, que tienen un gran capital y que en medio de esta crisis, una vez que todo esto pase, pueden verse o pueden ver una oportunidad de inversión dentro de España. ¿Lo ves viable? ¿Ves posible que el día después de mañana, es decir, vamos a suponer, pues, septiembre, octubre, cuando ya más o menos logremos avanzar un poco, pueda venir capital interesante a invertir nuevamente en España, no como pyme, no como autónomo, no como mediana industria, sino como gran industria y poder aprovecharse de cierta forma de ese, digamos que de esos precios tan bajos que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en el ladrillo? ¿Lo ves viable? Sí, fíjate, otra de las cosas que nosotros tenemos como base teórica es que las recesiones normalmente sirven para depurar la economía en ciertos aspectos. A veces nos encontrábamos con economías con precios irreales, con negocios técnicamente no rentables, y
cuando llegas a un proceso de recesión, toda esa mala inversión, todos esos malos negocios terminan finalmente mostrando la cara y terminan bajando o deteriorándose. Eso es una destrucción de la economía para levantar un proceso, para que se levanten procesos más sostenibles. Cuando hablamos de inversiones, obviamente el día uno después de la crisis, el que tenga la capacidad de poder invertir en capital y poder inyectar en procesos productivos, evidentemente en negocios sostenibles, va a tener una ventaja sobre aquella persona que en medio de este proceso crítico sufrió las consecuencias de la destrucción de capital. Porque hay algo muy importante que hay que dejar claro. A pesar de que tu negocio no quiebre, tú estás dejando de generar ingresos, estás dejando de generar dividendos. En todo este tiempo que la economía está en un parón, los negocios no están ingresando números positivos. Aun cuando un negocio el día después de la crisis pueda mantenerse en pie para recuperarse, está en una condición de caja de saldo negativo. Un emprendedor, un empresario, un inversionista que el día después de la crisis tenga la intención de llegar acá, obviamente parte con una ventaja y es que tener un saldo positivo en su flujo de caja lo favorece respecto al otro competidor español. La realidad también es que el empresario, y lo sabemos por la crisis del 2008, el empresario que asume procesos críticos y que pasa y que atraviesa todos estos escenarios, sin duda alguna, cuando logra salir de la crisis sale mucho más fortalecido y se encuentra en un mercado un poco más robusto. Ningún mercado es fácil después de una crisis, pero tampoco es difícil. Tener la capacidad para poder llegar e invertir, sin duda alguna, es una ventaja para aquel escenario que sea después del día de que termine esto, que esperamos que sea muy pronto. Vale. No, no sé si tienen algunas preguntas, no he visto, ni no sé si has logrado mirar, pero no he visto en el chat si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna impresión, porque algunas de las personas que nos están escuchando lo hacen desde otro país, lo hacen desde Estados Unidos, lo hacen desde Panamá, incluso desde Venezuela. No sé si tienen alguna impresión de cómo se está viviendo esta situación allá. Yo, aunque suene muy cliché, cuando hablo con personas que están en el continente americano, trato de transmitirles que nosotros venimos del futuro. Digo nosotros, los que estamos en Europa, los que estamos en España, venimos del futuro eh, y, y bueno, de cierta forma tratar en la medida de lo posible de vernos como ejemplo, ejemplo para lo bueno, pero también ejemplo para lo malo, ¿no? Para saber qué hacer y qué no hacer eh, ante esta situación. Estoy viendo que Reinaldo nos está escribiendo. A ver qué nos dice. Mira, Reinaldo nos coloca, ¿cómo en otros países España ayudará con los salarios? ¿Hay algo planteado? No. De momento, en cuanto al tema de las medidas económicas, la persona no va cuando yo le planteo un ERTE a un empleado, la persona no va a recibir un salario, la persona lo que va a hacer es recibir una prestación por desempleo, que es denominada aquí comúnmente paro, pero salario propiamente dicho no va a recibir la persona. Una de las cosas que se iba a debatir hoy en el Consejo de Ministros, y yo creo que quizás capaz la semana que viene volvemos a organizar otro, bueno, otra reunión de estas para que podamos hablar sobre ese Consejo de Ministros, era que iban a activar una serie de créditos, pero créditos que van a pasar por la banca privada para reactivar la economía de las pequeñas y la mediana industria, pero ayudas en cuanto al salario directamente por parte del Estado, no. Lo que se tiene planteado es que las personas que vayan a un expediente de regulación de empleo temporal cobren una prestación por desempleo, pero no es un salario. Algo, Había otra pregunta por acá, creo que, a ver si la consigo. A ver, creo que tenían otra preguntita por acá. sí, he visto un par de preguntas. Ok. Em, vale, eso lo había preguntado Reinaldo. María Eugenia nos comenta, mi impresión es muy parecida a la vuestra, hasta septiembre muy difícil. Bueno, coincidimos en ello. Carmen nos habla desde, bueno, es venezolana, nos habla desde Tenerife.
no estoy trabajando y está agotando sus ahorros. Tengo un cierto capital no muy grande que era parte de mi ahorro para la jubilación y contingencias. ¿Qué me recomiendan que puedo hacer? ¿Dónde puedo colocar el dinero en esta crisis? ¿Cómo lo puedo diversificar? Tiene 54 años y bueno, le ha costado insertarse en el mercado laboral español. Exacto, esas personas que tienen un capital, aunque no sea muy grande, pero tienen un capital de su ahorro, de su jubilación, en estos momentos, ¿qué pueden hacer con esos ahorros? ¿Dónde lo pueden colocar? ¿Cómo pueden diversificar el sector? ¿Qué nos puedes dar, no sé, una opinión al respecto o directamente dejarlo guardado y esperar a que todo esto pase? Mira, es una conducta bastante irresponsable decirle a alguien qué puede hacer con su dinero y sobre todo en el sentido de cuando representa algo tan importante como lo que tienes guardado para tu jubilación. Por fortuna, esta crisis, este tipo de crisis no son de la característica que erosionan el poder de compra del dinero. En cierta forma, el euro se mantiene en gran parte de su capacidad de poder de compra, no en algunos casos como el bolívar en Venezuela. Eh, Le indicaría que tenga mucho cuidado en el sentido de porque tiene un apetito por resguardar el dinero, pero en medio de ello, en un proceso tan crítico y tan delicado como este, se suelen conseguir cualquier tipo de alternativas no seguras y no rentables que lo que puede terminarla es llevar a perder la totalidad de su dinero. En términos de inversión, Ok. los activos más seguros son el oro y los bonos del tesoro, bonos del tesoro americano o bonos del tesoro alemán, porque son activos que tienen confianza, respaldo y que en momentos de crisis tienden a ser el mayor tipo de respaldo. Pero repito, yo no actuaría de manera irresponsable para decirle en qué invertir su dinero y más siendo algo tan importante como es la renta que tiene dispuesta para su jubilación. Y lo otro Para su precepto es que jubilación. si va en algún momento determinado a invertir, no invierta más del 25% de su renta disponible, porque invertir mucho más allá de ello implica un riesgo mayor. Ok. Luego tenemos aquí otra pregunta. Vidal nos consulta que a qué se debe la situación de la subida de la bolsa de España, que subió un 3,5. Sí, eso es porque, Seguramente, bueno, no, sí, sabes, sí. a ver, los mercados bursátiles funcionan muchísimo con las expectativas de los inversores. Y con las expectativas de los inversores y la sensación del mercado de cómo va a reaccionar la economía o cómo la economía va a responder a cierto shot, a uno o a otro. ¿Qué ha pasado? Que en el principio hubo una caída muy fuerte y acusada de la bolsa española porque no se tenía claro ni previsto cómo iba a impactar y qué medidas se iba a tomar el gobierno respecto a ello. Y si eventualmente en medio de la debilidad estructural de la economía española, esto iba a convertirse en una crisis peor. Como tampoco se tenía previsto, ojo, que el Banco Central Europeo actuara como ha actuado de manera de impulsar los estímulos. Esto lo digo porque incluso todo el paquete de estímulos que se dio eh, en torno a la crisis del 2008 se tenía previsto que iba a terminar el año pasado y no se iba a emitir todo este estímulo. Estos estímulos son básicamente compra de deuda de activos por parte del Banco Central Europeo e inyección de liquidez a cambio de ella. Eh, lo que ha pasado con la bolsa española es que reaccionó positivamente a toda esta intención del Banco Central Europeo de financiar e inyectar liquidez, la que sea necesaria y sea lo que sea necesario para que las economías, no solo la española, sino la europea, puedan recuperarse de este proceso crítico. Entonces, esto básicamente lo que les vino a decir al mercado, al sector bursátil, es que detrás de todo este problema que están representando las economías europeas, hay un gran papá, que es el Banco Central Europeo, que está dispuesto a pagar y a poner la cantidad de dinero que sea necesaria para que las economías se mantengan en pie. Vale, yo creo que la última pregunta, Carmen nos pregunta tu opinión sobre los PIAs. Eh,
Esos son creo que productos de inversión, que es un plan de inversión y ahorro. Tengo entendido que sí es a ello lo que se refiere Carmen. Bueno, sí, no, sí, esos son básicamente estructuras del sector privado, productos del sector privado para procesos de inversión y de pensión a nivel particular. Esto es básicamente como si tuvieras un plan de pensión individual, a diferencia del sistema de pensión español que en cierta forma no garantiza de que al final del término de las contribuciones puedas tú efectivamente cobrar la pensión. Aquí básicamente vas colocando tu dinero con contribuciones mensuales o como tú las pactes con la empresa con que pactes la compra de este producto y al final y al término de un periodo de años que tú hayas contribuido, pues vas a tener lo que sería un el pago de retorno de... sí, una pensión. Mientras tanto, lo que hacen estas empresas que captan ese dinero es invertirlo en productos que generen rendimiento y que te garanticen al final del tiempo una jubilación, una prestación. En cierta forma, vuelvo y repito, todo este tipo de instrumentos, todo este tipo de herramientas que se pueden conseguir en el mercado deben mirarse con mucho ojo, valorarse muy bien, profundizar bastante sobre dónde se va a invertir, con qué se va a invertir, porque cuando se trata del dinero, pues eventualmente hay que tener bastante cuidado. Y sobre todo porque a nivel de la Comisión Nacional de Valores, el Banco de España, se ha generado bastante regulación respecto a la información necesaria que se debe proporcionar a las personas que invierten en este tipo de instrumentos. No podemos invertir en ningún tipo de instrumentos sin conocer al completo toda la información, porque además es la legislación la que indica que debe ser así. Sí, de hecho, Carmen nos comenta que hay un específico de Aegon, que es una empresa española, bueno, donde la inversión la diversifican en 500 acciones de empresas con diferentes tipos de riesgo, etcétera. Fadi bueno, nos pregunta, nos comenta, en oportunidades pensamos que invirtiendo garantizamos nuestros ahorros y lo que hacemos es comprar trabajo y quedarnos sin los ahorros. ¿No? Esta es una opinión que nos deja eh, Fadi por acá. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar. Si les gustaría Pero que... Sí, 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 sí. sí, sí, que quería, aprovechando el entorno de gente de otros países, recomendarle que esta experiencia o lo que hemos discutido hoy, específicamente como lo decía Mariale, por fortuna estamos un periodo adelantado que ustedes y desde sus núcleos de acción, desde los lobbies, desde donde tienen capacidad de influencia, es importantísimo que allí donde puedan influir y discutir sobre estos temas tan importantes como sobre todo librar la carga impositiva de los empresarios para que tengan capacidad de respuesta ante hechos tan fuertes como estos, pues puedan llevar la voz, puedan multiplicar este mensaje, puedan aclarar las inquietudes de otras personas, porque es muy crítico alcanzar un momento tan fuerte como este y tratar de responder al día siguiente. Yo creo que una de las mejores opciones que podemos tener es anticiparnos a la crisis. Si nos anticipamos a la crisis, podemos reaccionar y minimizar el daño mucho más. Exactamente. Entonces, si les gustaría que quizás de aquí a una semana volvamos otra vez a tocar el tema económico sobre la situación de España, actualizando sobre la reunión del Consejo de Ministros del día de hoy, pues para saber si existe algún tipo de ayuda o algún tipo de actualidad en cuanto al tema económico de España. Pues bueno, comentarlo en cada una de las sedes del BBC desde donde se apuntaron a esta charla. Nuestra recomendación es eso, venimos del futuro. Entonces, tratar en la medida de lo posible de tomar el ejemplo de lo bueno que pudimos haber hecho o que hemos hecho aquí en Europa, pero también tomar el ejemplo de aquellos malos, de aquellos errores que se han cometido en la gestión de esta crisis sanitaria en Europa, para que esta crisis sanitaria no llegue a impactar de manera tan fuerte como ha impactado en Europa en
todo el continente americano, de forma especial, pues bueno, sé que hay personas que nos oyen, nos están viendo desde Panamá, desde Estados Unidos y desde Venezuela. Así que muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias William por tu tiempo y de verdad muchísimas gracias a todo el trabajo que está realizando Nelson para que todas estas charlas de forma virtual sigan siendo posibles y sigamos conectándonos entre todas las distintas sedes del Venezuelan Business Club.